yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el director ejecutivo de Funides. Vamos a estar hablando con él alrededor de los últimos hallazgos del estudio que hicieron sobre la economía nacional, sobre a dónde estamos, de dónde venimos y qué opinan o las predicciones que tienen para el resto del año y los próximos 2 años. Esta semana vamos a dedicársela, o el resto vamos a dedicársela y la hemos estado dedicando a temas económicos. El día de hoy va a estar Juan Sebastián Chamorro, el director de Funides. El día de mañana va a estar el principal asesor económico del gobierno, Bayardo Arce, y el día viernes va a estar el exministro de Finanzas del gobierno del presidente Bolaños, el licenciado Eduardo Montealegre. Todas las encuestas, para lo que valgan las encuestas, dicen que los principales problemas de los nicaragüenses es el alto costo de la vida, la falta de empleo y el estrés, la lucha contra la pobreza. Así que vamos a estar oyendo la opinión de expertos alrededor de cómo va el país, cómo marcha el país. Antes de ir a oír el editorial del COSEP de esta semana, vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, por mi hija Nelly Margarita, que está haciéndose y sigue haciéndose exámenes para ver y encontrar el porqué de su situación en estos momentos, y por todos aquellos que luchan contra las terribles enfermedades, el cáncer y otras enfermedades. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me diría una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mi mano tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder orar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio, a oír el editorial del COSEP, y regresamos con nuestro invitado, el director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos. Hace algunos días se dio a conocer en algunos medios de comunicación la publicación del nuevo reporte elaborado por la agencia de calificación de riesgo Moody's sobre nuestro país, presentado con fecha al 30 de junio. Moody's es una empresa de productos de servicios financieros constituida en 1909 y que, entre estos servicios, se dedica a la calificación de riesgos de 126 países en el mundo por medio de la investigación financiera y el análisis de las entidades gubernamentales. La empresa califica los bonos de deuda tanto del sector público como del sector privado. La calificación
otorga, según una escala estandarizada de letras y números, un nivel de solvencia a los prestatarios o emisores de bonos. La escala de letras utiliza A, B y C, siendo A mejor y C peor. La misma sirve para medir la pérdida que puede sufrir el inversor en caso de que el prestatario incumpla sus obligaciones. En el caso de Nicaragua, la calificación asignada es de B3, lo que nos coloca en el caso de una emisión crediticia en un rango especulativo y con alto riesgo de crédito. En el reporte anterior de mayo del 2013 obtuvimos el mismo rango. De acuerdo a Moody's, esta calificación proporciona a los inversores un sencillo sistema de calificación del futuro crediticio relativo de los valores calificados. La escala diferencia entre inversiones con grado de inversión e inversiones con grado especulativo. En este sentido, en COSEP, en la reunión de comisión de seguimiento de enero de este año, decidimos plantear un proyecto para mejorar la calificación de riesgo país. Esto con 3 objetivos en mente, todos de mediano plazo. En primer lugar, la búsqueda de más financiamiento a tasas más accesibles. Si Nicaragua lograra mejorar su calificación de riesgo, esto nos permitiría obtener recursos externos a tasas más baratas para beneficio de toda la economía. En segundo lugar, la atracción de más inversión extranjera con un riesgo país más bajo. Para los inversores, una mejor calificación en la escala de calificación de riesgo es una clara señal del mejoramiento de las condiciones de mercado para invertir en ese país. En tercer lugar, y a más largo plazo, la emisión de deuda en el mercado externo para obtener financiamiento para proyectos de infraestructura. La solución al déficit de infraestructura y de capital en la economía nicaragüense requiere de grandes inversiones que no pueden realizarse únicamente con ahorro interno. Pero esto requiere de una mejor calificación de riesgo. Es por ello que aunque el reciente reporte de Moody's nos deja con la misma calificación de riesgo, vemos como una señal positiva y un avance en la dirección correcta el hecho que en 2 de los 4 factores de medición mejoramos en relación al informe anterior. Nicaragua mejoró en relación al informe anterior su evaluación en la fortaleza de su economía, que mide qué tan fuerte es la estructura económica, y en su fortaleza fiscal, que compara el peso de la deuda con la capacidad del gobierno para movilizar recursos para cubrir su deuda. En su fortaleza institucional, que indica qué tan robustas son las instituciones y qué tan predecibles son las políticas, y en la susceptibilidad para eventos de riesgo, que mide el riesgo directo de una amenaza repentina para repagar la deuda, Nicaragua se mantuvo en los mismos niveles de baja institucionalidad y alto riesgo. Cabe señalar que el reporte señala como un crédito positivo que la relación que el gobierno tiene con el Fondo Monetario Internacional y con el sector privado en parte compensan los niveles bajos en gobernanza y los indicadores también bajos que se observan en otros informes de medición internacionales. Para Moody's, este esquema de comunicación ha resultado en el fortalecimiento del clima positivo de negocios, lo que ha empujado el crecimiento. Desde COSEP continuaremos en este esfuerzo de mediano a largo plazo para que seamos mejor calificados no solo por Moody's, sino también por alguna de las otras 2 calificadoras de riesgo, como lo son Standard & Poor's y Fitch. El esfuerzo debe ser en fortalecer por igual la economía, la institucionalidad, la política fiscal y la disminución de la susceptibilidad a los eventos de riesgo para alcanzar los objetivos mencionados. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate.
Aplican restricciones. El E1 de Movistar para centrales telefónicas ha transformado la comunicación de muchas empresas, haciéndolas digitales, más eficientes y productivas. En Hispamer, por ejemplo, ahora toda la comunicación es digital, logrando que no se pierda ninguna llamada, donde 30 contactos pueden hablar simultáneamente y la empresa puede usar hasta 100 números telefónicos, gracias a la alta velocidad para la transmisión de voz, datos y videoconferencia que el servicio ofrece. Con nuestro E1 de Movistar en Hispamer hemos bajado nuestros costos de comunicación y ahora los tiempos de respuesta son más rápidos entre la gerencia, los departamentos de la empresa, nuestros clientes y proveedores nacionales e internacionales. Movistar, con soluciones tecnológicas que hacen crecer tu empresa. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides. Hombre, antes de entrar con él, desde hace varias semanas que empezamos a sacar el anuncio de Radio María, era para que los teléfonos que aparecen ahí, la dirección que aparecen ahí, es para que ayudemos, todos los católicos, ayudemos a Radio María a salir adelante. En vez de tomarse unas cuantas cervecitas, una salida al cine o algo, hombre, apoyemos a Radio María. Juan Sebastián, bienvenido al programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Nuevo informe de la coyuntura económica, tanto nacional como internacional, el informe del tercer trimestre del 2014 de Funides. Ayer tuve la oportunidad, lo felicito a vos y a tu equipo y a todo el grupo de Funides, de nuevo un lleno total, gente pendiente de lo que ustedes tenían que hacer, de todos los sectores, incluyendo el gobierno. Después te voy a explicar al respecto. Hombre, lo más relevante que desde tu punto de vista del informe que ustedes están presentando a nivel nacional, después tocamos a nivel internacional. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Jaime. Efectivamente, este es el tercer informe de coyuntura que intentamos darle seguimiento, un pulso a la economía, cómo vamos avanzando, cuáles son las variables que van avanzando de manera positiva, cuáles son aquellas que van avanzando de manera negativa. En primer lugar, hay que resaltar que proyectamos que para este año, Jaime, nuestras proyecciones es cerrar con un 4% de crecimiento, y para el 2015, dependiendo de las condiciones nacionales e internacionales, que por lo demás se ven bastante estables, también proyectamos un 4% de crecimiento. Algunas personas nos han preguntado, hombre, ¿y esto significa un estancamiento de la economía, que no estamos subiendo? Obviamente que quisiéramos tasas de crecimiento más altas, pero hay que tomar en cuenta de que vivimos en un contexto internacional y las tasas de crecimiento, cómo evoluciona la economía, depende de muchos factores, y yo no diría que esto es un estancamiento, más bien diría que es una tasa relativamente buena si se compara con otros países de la región. De hecho, este año van a ser pocos los países que van a crecer arriba del 4%, tal vez Panamá, Bolivia, Colombia, otros países, pero Nicaragua se situaría, digamos, en estos países que están creciendo más saludablemente que el resto de los países, ¿verdad? ¿Podrías decir que la economía nicaragüense
entró o viene y está en una etapa de desaceleración económica. Sí, la desaceleración es como que vos vayas en un carro a 90 kilómetros por hora, vas avanzando y le bajas a 80 kilómetros por hora. Seguís avanzando, seguís agarrando terreno, pero lo haces a una velocidad menor. Si lo vemos desde un punto de vista, de hace un año estábamos creciendo un poquito arriba del 5% y ahora venimos bajando al 4,1, 4,2%. Entonces, sí, hay una desaceleración. ¿Podrías decir que hay una desaceleración? No, es que oficialmente, digamos, los índices de actividad económica oficiales incluso muestran esta desaceleración. Entonces, cuando se dice Nicaragua está en una desaceleración económica en estos momentos, técnicamente hablando, pues como economista, es una aseveración correcta. Es correcto, sí, es correcto. Usando el mismo ejemplo que vos tenés, que vos acabas de usar del vehículo, porque ayer tuve la oportunidad de tener aquí al doctor Francisco Aguirre Sacasa. Y los lunes, que algunos empresarios le llaman los lunes negros, a la presentación de Oscar René Vargas y doctor Vidaurre, ellos decían que el país no va por el camino correcto, que la tendencia es que no vamos bien, ¿verdad? Ayer presentaba, y aquí dejo los números, el doctor Aguirre Sacasa, y decía que la economía en el 2011 creció 5.7%. En el 2012 creció 5.6 o 5.5. En el 2013 creció 4.6. Y ahora en el 2014, 4 puntos. Entonces, si vos usando el mismo ejemplo de un carro, y vos vas en el espejo con tu carro, y vos te sentís, el motor está pijudo, voy a 90 kilómetros, y de repente, pum, pum, bajás a 60 kilómetros, después bajás a 50 kilómetros, y después bajás a 40 kilómetros, y ahí algo está mal en el motor. Vos decías, algo está mal en el motor. Es eso lo que está pasando en Nicaragua. Es hora de que el gobierno y el sector privado que han trabajado también digan, espérate un momentito, tal vez lo que veníamos haciendo no está funcionando para llevarnos al ritmo que veníamos, porque en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Vos podés decir, sí, todavía va más rápido que la carreta, que el otro vehículo que están en los otros, pero los otros vehículos venían a 30 kilómetros, no es que van empeorando, sino que se están manteniendo mal, pero se están manteniendo. Entonces, consolarse diciendo que todavía vamos rápido, pero vamos mucho menos rápido de lo que veníamos, no es verlo de esta manera, de una manera equivocada, o yo estoy equivocado. A ver, yo lo pondría de esta manera, Jaime. Si vos vas en la carretera y bajas la velocidad y los carros te empiezan a pasar a ambos lados, entonces ahí sí tenés un problema. Si de repente todos los carros empiezan a bajarlo, tal vez vos no sos, es cierto, consuelo, ¿cómo dicen? Consuelo de mucho, consuelo de tonto. Exactamente. Entonces, si los carros te empiezan a pasar a tus lados, entonces sos vos el del problema. Fíjate que las opciones de agarrar para un lado u otro del vehículo son limitadas. Vos sabés de que la evolución de la economía de Estados Unidos y la evolución de la economía de Nicaragua están relacionadas en un 70%. Si uno simplemente corre una estadística muy sencillita y pone las dos economías, ¿verdad? Y no es que Nicaragua influya en la de Estados Unidos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Las dos están corriendo en la misma velocidad. Entonces, por lo que vos estás diciendo es cierto en el sentido de que tenés que estar preocupado porque vas a 60 en vez de ir a 90. Eso, de hecho, ese es el mensaje principal de FUNIDES en todos estos años. Tenemos que crecer al 7% para poder cubrir los rezagos históricos que tenemos, pero tampoco podés ignorar el contexto internacional en el que vos vivís. La economía mundial viene desacelerándose, la demanda internacional viene desacelerándose y ese es un elemento que no puedes dejar de ver. Es como decir, bueno, en el camino que va el vehículo, allá adelante va un gran D6, un gran tractor abriendo la trocha y vos vas detrás de él. Ese tractor es Estados Unidos y lo vas persiguiendo. Eso es muy común en las economías pequeñas y abiertas como la centroamericana, como la mexicana. Y sobre este sentido, entonces, hay una buena noticia y es que la economía de Estados Unidos está repuntando un poco, ¿verdad? Con relación a la primera parte del 2014 y eso es una buena noticia. Por eso no es casualidad, por ejemplo, que las remesas de los nicaragüenses en Estados Unidos hayan aumentado un 6.1% en lo que va del año. Entonces, para FUNIDES, o sea, no es por culpa
y tal vez la palabra no es correcta, pues no estamos hablando de echarle la culpa a alguien, pues, pero no es porque Nicaragua esté manejando su economía equivocadamente, sino porque las circunstancias mundiales lo están obligando a que haya una desaceleración en la economía nacional. Nicaragua ha venido manejando su macroeconomía de una manera responsable desde hace años, ¿verdad? No es una cuestión de ahorita. Y creo yo que sería y de nuevo, no tenemos ningún interés de defender a nadie, pero es realmente hasta cierto punto un argumento un poco injusto hablar de tasas de crecimiento de los últimos 3 años y evaluar a alguien, evaluar a un gobierno por eso. Yo creo que al final del día los gobiernos son más responsables de las tasas de largo plazo, lo que nosotros esperemos hacia dónde va a parar Nicaragua dentro de 25 años, dentro de 10 años. Eso es lo más importante, qué es lo que están haciendo las autoridades en el tema del capital humano, en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de la infraestructura, porque ahí es donde realmente estás tirando los dados, ahí es donde realmente puedes decir que el vehículo va corriendo a 90 kilómetros por lo que hiciste anteriormente, revisaste bien el motor, le echaste aceite, le diste buen mantenimiento, le pusiste las llantas buenas. No nos gusta hablar de Costa Rica, pero Costa Rica invirtió fuertemente en su capital humano, particularmente en educación, desde los años 40, y Costa Rica es un vehículo que va en una senda mucho más acelerada que la nuestra, ¿verdad? Por eso, entonces, así como dijiste, cuando hablamos, hay una desaceleración en la economía nacional. Esa desaceleración ¿es producto del contexto de la economía mundial o es una combinación de la economía mundial y que nosotros hemos dejado de hacer cosas para no caer en esa desaceleración? Siempre cuando se analiza en economía, a menos de que haya una crisis muy puntual como la que tuvimos en el 2009, algo muy muy particular, la respuesta no está en una sola cosa, ¿verdad? Por ejemplo, como tampoco es cierto, Jaime, de que si la economía va creciendo al 10% es crédito del gobierno de turno, ¿verdad? O sea, aplica a ambas cosas, ¿verdad? Aplica a cuando vas creciendo alto, cuando vas creciendo bajo. En el caso particular de ahora, lo que estamos viviendo en Nicaragua, sí hay elementos internos. Por ejemplo, nos tiene preocupado el tema de la inversión. En el último informe de coyuntura, el pasado, que hicimos en julio, notábamos que la inversión estaba prácticamente estancada, estaba en cero. Y pensábamos de que ya para esta fecha se iban a activar algunos proyectos de inversiones, qué sé yo, ¿inversión extranjera o nacional o las dos? Ambas. Entonces esperábamos ver algún tipo de repunte y lo cierto es que no lo vimos, ¿verdad? Ya estamos creciendo negativamente en el tema de la inversión. La importación de bienes intermedios ha bajado, de medios de capital, digamos, todo lo que es la importación de maquinaria, herramientas, y esto es preocupante porque definitivamente esta inversión es lo que te va a dar el oxígeno, el combustible, el crecimiento futuro. No quiero sonar con lo anterior que dije de que estamos pensando triunfalistamente o que todo está bien. No, el tema de la inversión nos preocupa. Ya cambiamos el lenguaje de estancado a caída, ¿verdad? Entonces va a ser muy fundamental que las personas. ¿Cuál es la razón que ustedes en este estudio que han hecho? ¿Cuál es la razón o una de las razones que la inversión se ha estancado, tanto la inversión nacional como la inversión extranjera? Creo que en Trinchera de la noticia salió el día de ayer, creo yo, que una de las razones es por el alto costo de la energía, que ustedes decían que en el informe por el alto costo de la energía es una de las razones que la inversión extranjera está decidiendo no venir a Nicaragua. En el análisis que hicimos del posible impacto de la no extensión de los TPL, que tuvimos la oportunidad de hablar con muchos empresarios extranjeros, ese fue un tema fundamental. Fíjate que sí, dos inversiones importantes se fueron a Costa Rica, asociado a la industria textil y asociado a el alto costo de la energía. Si vos estás vendiendo un producto, como en este caso la energía, a 20 centavos y otro país te lo ofrece a 15 centavos, pues te vas a ir donde está el menor postor. Pero la industria textilera o la zona franca, el gobierno, tengo entendido, después de que se había estancado, pero lograron, gracias a la gestión de Scott Bond y el COSEP, pues, de José Adán, que el gobierno entendiera
y le están permitiendo a la zona franca comprar directamente a los generadores. Eso no ayudó a que esas dos empresas importantes pues decidieran quedarse. No ayudó, de hecho estos 20 centavos que te digo ya incluyen ese descuento que te digo. Lo que pasa es que tienes que hablar en términos relativos a otros países. Por ejemplo, acabamos de estar en Guatemala, un encuentro con el equivalente a Funides en Guatemala, y allá tienen un plan de llegarlo a 10 centavos en los próximos 5 años, con la importación de plantas de carbón, porque ellos han entendido, y Guatemala es un mercado energético bien grande, ellos han entendido de que el precio de la energía es fundamental. Entonces, no es que si le vas a dar un descuento, es como está relativamente con los otros países, ¿verdad? Y seguimos teniendo la energía más cara. Sí, la seguimos teniendo. Y entonces ahí digamos, tal vez el tema de la manufactura no es el mejor ejemplo, porque ese sí ha crecido y en ese sí han habido hay inversión, ¿verdad? Pero la energía es uno de los temas. La energía es uno de los temas. ¿Cuál es el otro? Bueno, creemos también que puede haber algún retraso en algunos proyectos que estaban supuestos a arrancar en el 2014 y no van a arrancar, ¿verdad? Algunos proyectos de inversión pública también se han detenido un poco. Vemos, por ejemplo, que el plan de inversiones públicas está creciendo en este periodo a 4.4%, lo cual puede indicar de que hay algún cierto desaceleración ahí en el esfuerzo público de inversiones, ¿verdad? ¿Cuánto es lo normal y lo aceptable cuál venía siendo la tendencia de la inversión pública aquí en este país? En términos reales, de hecho, no ha crecido mucho. Las inversiones públicas representan aproximadamente el 30% del gasto público total. Estamos con tasas de crecimiento no del 4.4 actual, sino tal vez como el 5.5, pero o un poquito más. Lo importante de esto es que en términos reales, digamos, no se ha visto un mayor incremento en los últimos años. La inversión pública es la inversión que sale del presupuesto nacional, ¿verdad? Carretera, los proyectos, programas que salen del presupuesto nacional. Sí. ¿Hay estancamiento? No, hay un crecimiento, pero tal vez es insuficiente, con excepción de las transferencias de las municipalidades, donde sí ha habido un incremento importante en los últimos 10 años. Lo que reciben ahora las municipalidades es sustancialmente mayor, producto de esta ley de transferencias municipales, donde se les da a los gobiernos locales, y uno lo ve, ¿verdad? Uno ve que realmente los pueblos, digamos, están con más calles adoquinadas, con mejores obras, ¿no? Comparado con el gobierno de don Enrique, o con el gobierno de Alemán, pongámosle, ¿cuál el nivel de inversión pública de este gobierno es menor, mayor o igual a esos dos gobiernos? Es ligeramente mayor. ¿Más inversión pública ahora que en esos gobiernos? Sí, es que tenés que tomar en cuenta, Jaime, de que la economía está mejor. Tenés que tomar en cuenta de que el presupuesto ha aumentado bastante. En tiempos de Alemán ni se pensaba un presupuesto. Pero es que bueno, tal vez yo hice la pregunta equivocada o de la manera equivocada. Porcentualmente hablando, con el presupuesto que presentaban los gobiernos de don Enrique o de Alemán, comparado porcentualmente con los presupuestos que está presentando el gobierno del presidente Ortega, ¿es mayor o es menor? Porcentualmente hablando, muy similar. Y digo muy similar porque no todos los años del doctor Alemán o el ingeniero Bolaños eran parecidos. El primer año de Bolaños tuvo un déficit fiscal bastante alto que lo venía revirtiendo, como fueron los últimos años del doctor Alemán. Entonces, lo importante aquí es de que se ha mantenido la prudencia macroeconómica y por lo tanto los porcentajes deberían de ser similares, es decir, tenemos un déficit fiscal bastante controlado, pero lo cierto es de que como las recaudaciones han aumentado bastante, ahora hay más plata para poder invertir. Entonces, si tu porcentaje es el mismo, pero tu buchaca es más grande, entonces invertís más, ¿verdad? Estaban declaraciones ayer el presidente del COSEP, alrededor de preguntaron sobre la presentación de ustedes. Y él decía que una de las razones, por ejemplo, que podría ser que la inversión se ha reducido en este país es por lo complicado, tanto con el Ministerio de Hacienda, con la DGI y los problemas con aduana. ¿Eso coincide con los hallazgos que ustedes hicieron?
Podría ser, digamos, esto ha estado en la agenda, las complicaciones, los empresarios de zona franca, eso continuamente mencionan este problema, particularmente de aduana, la fiscalización excesiva que te lleva a mayores costos, y esto se refleja, Jaime, en estudios e informes que tal vez nosotros no le ponemos mucha mente, que son estos informes del Foro Económico Mundial, lo que se llama el Doing Business del Banco Mundial, etcétera, que ahí te ponen a Nicaragua con unos índices, pero los inversionistas se fijan mucho en estas cosas, ¿verdad? Entonces, al ver que de repente hay obstáculos a cierto tipo de negocio, entonces dice, bueno, mejor vámonos donde hay mayor facilitación. Habiendo dicho eso, también es importante resaltar de que la Agencia de Promociones de Inversiones Pro Nicaragua ha hecho un excelente trabajo. O sea, muchos de los encuestados, de los empresarios nos dicen, nos sentimos confortables, apoyados por Pro Nicaragua. Pero no invierten, ni piensan invertir. Pero pues, el 84% de los empresarios entrevistados dicen que no piensan invertir. Esos son los empresarios nacionales que les preguntamos si pensaban invertir o no en los próximos 6 meses. La encuesta la hicimos en julio. Yo le atribuyo esta posición negativa a que, bueno, estábamos y seguimos teniendo un nivel de inflación un poquito alto por el tema del Niño, ¿verdad? El tema de la lluvia. Entonces, estaban bastante, notamos, digamos, por primera vez en las encuestas, esto también hay que decirlo, porque generalmente el empresario tiende a ser más optimista que el consumidor. Correcto. El consumidor se queja mucho del costo de la vida. De hecho, por muchos años el empleo o el desempleo era realmente la preocupación principal de los hogares nicaragüenses. En este último encuesta que hemos realizado en FUNIDE, sobre todo ahorita la de julio y la de septiembre, el costo de la vida pasó en primer lugar. Coincide con todas las otras encuestas que están haciendo. Exactamente. Entonces vamos a ver qué va a pasar con este tema de los precios, particularmente de los alimentos. Viene bajando pero poco, ¿verdad? Y habría que ver cómo termina la inflación a final del año, ¿no? Vos mencionaste hace unos momentos, y tiene que ver con, y lo platicábamos antes de entrar al aire. Vos en los hallazgos, en el estudio que ustedes presentaron, ustedes hablaron que la recaudación del gobierno, del Estado, fue mayor este año que el año pasado. Hasta julio, pues, sí, era mayor este año que el año pasado. Si fue mayor que el año pasado, ¿cuál es la razón que el gobierno tuvo que mandar una reforma presupuestaria disminuyendo los gastos de inversión pública y recortando el presupuesto? Si recaudaron más plata que el año pasado, ¿por qué es que tuvieron que reducir el presupuesto? Mira, aquí hay que hacer una diferenciación un poco técnica y tenue, ¿verdad? Pero que es la razón de tu pregunta, es que es muy distinto reducir el gasto con relación al año pasado que reducir el gasto con relación a lo que vos inicialmente presupuestaste. O sea, cuando ellos hacen el presupuesto del 2014, tal vez sus expectativas eran un poco más alegres, más positivas, más optimistas, y dijimos, vamos a gastar 100, pero el año pasado gastaste 80. Entonces dijimos, no, espérate, pues la verdad es que no nos está rindiendo, entonces le vamos a bajar a 90. Entonces esa reducción de 10 es de la que vos estás hablando, pero si comparas 80 contra 90, sí aumentaste, ¿verdad? Ok, pero entonces si el gobierno, te lo voy a poner de esta manera, porque hoy es 15, hoy el gobierno va a presentar el presupuesto, está obligado a presentar el presupuesto. Mañana. Hoy lo presenta. Hoy es 15, sí. Hoy es 15. De lo que estaba el gobierno supuestamente tenía calculado que iba a recaudar. ¿Cuánto menos recaudó? Bueno, todas las proyecciones eran un poco más optimistas en todos los rubros, ¿verdad? El IR aumentó con relación al año pasado, o va aumentando en este momento un 17%. Ellos por lo menos no han hecho público el desglose de rubro por rubro, pero uno calcularía que esperaban recaudar un poco más. El IVA ha aumentado un 8%, ponerle que pensaban recaudar un 9, 10, ¿verdad? El ISC, que es el impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto especial que se cobra
por la importación de petróleo, la importación de alcohol, como cervezas, rones, tabaco, gaseosas, agua, y hay un componente grande que se llama el ISC importado, una serie de productos que tienen una tasa de impuesto específica. ¿Eso creció? El de petróleos aumentó, pero aumentó 3.5%. Probablemente ahí se perdió, y esto del petróleo representa casi la mitad del ISC. Entonces no creció como se pensaba crecer. Con relación al importado, fue el que se trajo para abajo el crecimiento del ISC, el que hizo que el ISC hasta este momento vaya negativo. La explicación de eso, bueno, hay algunos productos que se eliminaron de la lista del ISC, pero también es cierto de que las importaciones vienen creciendo a una menor tasa, ¿verdad? Entonces, y eso se comprueba con otros impuestos, como por ejemplo son los derechos arancelarios a la importación, que no fueron afectados y esos también disminuyeron. O sea que como que el componente de importación disminuyó bastante y eso les hizo a los recaudadores recoger menos plata, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se tenía una proyección mayor y salió algo menor? Por diversas causas. Puede ser que la reforma fiscal no les haya rendido y también puede ser de que la importación de los productos sobre los cuales les clavas el impuesto no sea importado de la manera. Esa es una de las... pues ya mismo me adelantaste. Cuando se dio la reforma presupuestaria y el gobierno tuvo que recortar el presupuesto, se generó un enorme debate aquí en Nicaragua alrededor, y se crearon especulaciones alrededor de que la reforma fiscal que se había hecho aquí en Nicaragua había sido mal hecha, que habían calculado mal, y que eso eran los resultados de que por lo tanto era necesario que se volviera a hacer una reforma fiscal para ajustarla, una reforma tributaria para ajustarla. Creo que uno de los hermanos Báez fue el que agarró la bandera más de la necesidad de la reforma, de una nueva reforma tributaria. Otros dijeron no, nada tiene que ver la reforma tributaria con eso, incluyendo el sector privado, el COSEP, pues, y se hablaba de que había unas pláticas, unas negociaciones entre el gobierno y el sector privado alrededor de una nueva reforma, que vendría una nueva reforma. El COSEP dijo y el gobierno decía que lo que estaban hablando era una reglamentación que tenía que aplicarse, etcétera. Desde el estudio que ustedes hicieron, tocaron ese punto, las reformas tributarias, reformas fiscales, ¿cuál es la palabra correcta? En este caso, reforma tributaria, porque afecta los tributaria, hizo su papel, hay que volverla a hacer, o no es necesario. Mira, no te va a gustar la respuesta que voy a dar porque es bastante ambigua, pero la verdad es de que para evaluar vos este tipo de políticas necesitas tiempo. Te lo voy a dar con un ejemplo. Okay. Se reformó el calendario de declaración del IR. Sí. Antes se declaraba, ¿te acordás? En septiembre sí. Ahora es con el año calendario. Entonces, no sabemos, y ahí viene la ambigüedad de la respuesta, no sabemos porque no podemos saber, porque no ha pasado un año, ¿verdad? Si esta política le trajo algún beneficio o menor recaudación fiscal por el simple hecho de que no ha pasado el año, tiempo, sí. No ha pasado el tiempo. Entonces, nosotros en FUNIDE, obviamente esto le estamos dando seguimiento. Hemos visto de que ha habido una reducción en la importación de artículos. Eso de alguna manera beneficia al argumento, digamos, del gobierno, pero también hay cosas que evidencias que no lo beneficia. Entonces no podemos decir, y en realidad va a ser bien difícil decir este o el otro tiene la razón. Probablemente la razón está un poco más en medio. Nunca cuando haces un proyecto de reforma tributaria le vas a pegar al 100 a tus proyecciones. Eso no es cierto, porque vivís en un contexto de cierta o de mucha incertidumbre dependiendo del caso. Hacer una valoración ahorita sería injusto, independientemente si ya sea a favor o en contra, como también no tener los números. Como también sería meter una reforma cuando la otra reforma no ha terminado de sentar el polvo y ver claramente qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces estas cosas hay que tomarlas con calma. Yo creo que no hay apuro, no hay sentido de urgencia de decir, bueno, aquí se están desplomando los ingresos. Eso no es cierto. Tal vez no se están dando. Yo creo que sí hubo una valoración un poco optimista de lo que esto te iba a rendir, pero
hasta no pasar el tiempo no podemos decir algo contundente. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta, tomar en cuenta es que en los países la recaudación fiscal va más o menos de acuerdo al crecimiento de la economía. Si creces al 5%, al 4%, pues tú y no aumentas la formalidad, que yo creo que ese es el verdadero tema que hay que hablar más que ajustar un impuesto aquí, un impuesto allá. Si no aumentas la formalidad, entonces tus impuestos, ¿a cuánto van a crecer? Al ritmo de la economía, ¿verdad? Aquí hemos estado acostumbrados a que metamos esto aquí, metamos esto allá y tenemos tasas de crecimiento mucho mayor. Estoy diciendo que los impuestos están creciendo al 8.8% en términos reales y la economía va a crecer a 4%. O sea, hay un esfuerzo de seguir recaudando más, pero en el largo plazo el incremento de los tributos no debería estar muy separado del incremento de la economía. Hablaste tocaste un tema, la lucha que hay entre que llevan juntos, pongámosle, el gobierno y el sector privado para incentivar a que haya más comercio, más negocio, más sector formal que informal. En este trimestre, ¿ha mejorado, igual o ha empeorado? Ha mejorado en sectores como el comercio. Esto se mide fácilmente con el número de registrados en el Instituto de Seguridad Social, ¿verdad? Y el incremento en en lo que va del año, por ejemplo, en el sector comercial, es alrededor del 15%. Y el sector comercial no ha crecido el 15%. ¿Qué te dice eso? Es de que el INSE está metiéndose a este sector comercial para formalizar a más y gente. Globalmente va a mejorar, o sea, va mejorando, pues. Sí, lo que pasa es de que todavía el nivel de informalidad es sumamente alto, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es... Estamos hablando de que sigue siendo 25, 75, 30, más o menos 70. Más o menos por ahí, sí. Justamente a finales de año vamos a hacer una encuesta donde vamos a tener mejores luces sobre estos porcentajes y cuáles son las problemáticas del sector informal, porque yo creo que traerte al sector formal tiene que ser no por la vía de la fiscalización o el uy de que te voy a clavar este impuesto, sino por el lado de los beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, hemos notado un incremento bastante alto de las atenciones de las empresas médicas previsionales del INSS. Este es un excelente incentivo para que las personas que están en el sector informal y que estén pagando a una clínica privada puedan tener a sus trabajadores o a los mismos dueños de los negocios asegurados. A los mismos trabajadores presionar para que se lo convierta en formal. Sí. Entonces hay que hacerlo vía los incentivos para que esta informalidad se vaya reduciendo. Te dejo una pregunta, pues tengo que ir a un cambio. Vos hablaste que uno de los grandes problemas y que dos industrias bien importantes del sector de zona franca se fueron para Costa Rica por el alto costo de la energía en este país y seguimos teniendo el costo de la energía más cara. Nosotros todos oímos a cada rato hablar tanto al gobierno como al sector privado, al COSEP, sacar pecho, pongámosle de esa manera, de que aquí se ha avanzado enormemente en el cambio de matriz energética y que ya producimos más energía más barata que cara. Si eso es verdad, primera cosa, es verdad. Si eso es verdad, ¿por qué es que ustedes han hecho, no sé si en los hallazgos, le han preguntado al gobierno, a las autoridades pertinentes, ¿por qué es que no se siente? ¿Por qué no lo siente el consumidor y no lo sienten los inversionistas, que es uno de los obstáculos que están poniendo para no venir a invertir a Nicaragua? Vamos a un cambio y regresamos con la respuesta de nuestro invitado, el director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro. Ya volvemos. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa.
Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del Grupo FUNIDE. El tema energético. Sí, vos decías si realmente hay que sacar pecho. Yo creo que sí hay que sacar pecho. Es decir, hace 15 años no se concebía de que la matriz energética estuviera casi balanceada entre renovables y no renovables, Jaime. O sea, yo creo que esto es un logro válido. Parte de la confusión creo que no hay que interpretar de que la energía renovable es energía necesariamente barata, ¿verdad? Esa es una gran diferencia. Por ejemplo, esos papalotes que están en Rivas tienen un problema de variabilidad del viento y necesitas tener plantas térmicas que entren a servicio cuando no se acabe el viento. Entonces, desde ese punto de vista, el costo operativo es un poquito, puede ser un poco más alto. Lo que sí te reduce es obviamente en tu balanza de pagos, porque estás importando menos petróleo, ¿verdad? El beneficio es un poco más a nivel macro, y eso es lo que la gente no lo ve. Pero en adición a eso, al haberse incrementado fuertemente el precio del petróleo hace algunos años, se creó un desvío entre lo que efectivamente las generadoras pagaban y lo que le cobraban al consumidor, y eso se fue acumulando en una deuda que no sé exactamente cuánto es. Entonces eso es lo que se está pagando. Una pregunta, ¿sabe alguien, pues fuera del gobierno, saben ustedes, organismos que trabajan muy de cerca con todos los números, exactamente cuánto es la deuda, cuánto se ha pagado? No. Porque ese es un misterio, pues nadie sabe cuánto se es. Solo sabemos que aunque el precio del petróleo y el búnker ha bajado, la tarifa se mantiene, pues supuestamente porque se está abonando a esa deuda, pero nadie sabe concretamente cuánto es la deuda. Y creo que se debería de saber, porque el argumento que se da de que por qué no baja la tarifa es esa deuda precisamente. Entonces todos creo que tenemos derecho a saber cuánto es que se va a bajar esa deuda para ver cuándo empiezan las tarifas. ¿O si es una deuda pública o deuda privada? No, es que no sabemos. ¿No se sabe? No sé el monto, no. La falta de transparencia que algunos sectores acusan a este gobierno o señalan a este gobierno, ¿influye? ¿Es un problema en Nicaragua, de acuerdo a los hallazgos que ustedes tienen? ¿O aquellos que señalan que aquí no hay transparencia y que los niveles de corrupción son altos, están equivocados o están acertados? Bueno, mira, en términos de lo que nosotros trabajamos, yo puedo decir de que los datos económicos presentados por el Banco Central siguen siendo publicados a tiempo, ¿verdad? Siguen teniendo solidez técnica, así que desde el punto de vista de la transparencia de la información pública que se nos da a nosotros para poder analizar la economía, no hemos visto ningún cambio. Obviamente hay
encuestas a empresarios y que están más en el día a día de otros tipos de servicios públicos, nosotros estamos en el de la información, de datos económicos, se ha mostrado alguna preocupación al respecto, pero yo no diría de que eso, al respecto de la corrupción. Sí, pero no apunta, digamos, entre los principales problemas, sino los temas de los trámites burocráticos, lo difícil que es hacer un trámite específico, registrar una propiedad, exportar un contenedor, ¿verdad? Usted hablabas Tumarín, por ejemplo. Ustedes no lo toman en cuenta para los pronósticos del año que viene, supuestamente que ahora ya se firmó, o para ustedes todavía sigue siendo un interrogante que no. Ya en este informe de coyuntura, pues ya creo que son 5 informes de coyuntura de que metíamos Tumarín como un escenario, pues ya nos aburrimos de meterlo, ¿verdad? Ojalá que estemos equivocados y que se materialice, pues, pero siempre lo metíamos, si Tumarín pasa, entonces el crecimiento va a generar. Obviamente hay indicios de que esto hubo un avance con la firma del acuerdo de hace algunas semanas. Vamos a ver si se... Bueno, ayer un empresario me dio una noticia que pues se la preguntaría a Bayardo mañana, pero supuestamente Tumarín no va por un intercambio no muy grato que hubo, dice. Pero ahora, otro punto. Ustedes pronostican para Nicaragua el 4% para el año que viene. El gobierno sigue anunciando el inicio de la construcción del canal. Hemos oído a funcionarios del gobierno decir que esto va a significar que la economía nacional va a crecer por lo menos a un 8% para arriba. Es más, creo que Poloski llegó al COSEP hace unos años y decía que eso significaría los 2 primeros años al 8% y el tercer año en adelante al 12%, la economía nacional. Ustedes tampoco la están tomando en cuenta en los pronósticos. ¿Por qué? Nuestros pronósticos se basan en informaciones y proyecciones bastante específicas de números, pesos y centavos, ¿verdad? Que aunque nos digan que va a haber un proyecto de 50.000 millones, no podemos meter 50.000 millones en la proyección, y ese es el único dato que tenemos, ¿verdad? Si tuviéramos un calendario y que dijeran, bueno, estas inversiones van a comenzar de una manera gradual y van a llegar a tanto, podríamos decir, este va a ser el impacto sobre la economía, pero con la poca información que se tiene, pues preferimos dejarlo por ahí. En la reunión de ayer, pues se dijo, pues, de que esto tenía que incluirse porque efectivamente iban a haber inversiones. Bueno, al verlas las vamos a ir incorporando. Ustedes incluyeron también en este informe el impacto ambiental. Este canal ha generado una enorme controversia alrededor de que si va a destruir el medio ambiente nacional, hasta el punto que lo va a dejar demasiado, lo va a destruir el medio ambiente nacional. El impacto ambiental que ustedes tienen, ¿qué es lo que le arrojó? Y si tomaron en cuenta, vuelvo y repito, los daños que podría causar el canal. Bueno, mira, el capítulo que incluimos tiene que ver con relación al cambio climático. Para darte una idea, en la década de los 60, cuando ni vos ni yo habíamos nacido, del 61 al 70, hubo 2 niños. Eso significa que cada 3,5 años había un niño en Nicaragua. En la década del 2000 al 2010 hubo 4 niños. Lo que te dice de que vamos a tener aproximadamente cada 2 años un fenómeno climático atípico, como el que tenemos en este año, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice esa evidencia que no es ni siquiera nacional, es de toda la región de las Américas, que tenemos que aprender a vivir con condiciones climáticas distintas a como hacían la agricultura y la ganadería nuestros abuelos? Tenemos que pensar en cambios tecnológicos permanentes para adaptar a estas fluctuaciones más grandes del clima, precipitaciones más copiosas y sequías más pronunciadas. Entonces, y eso implica que tenemos que pensar algo con relación al riego. Ahí está el financiamiento detrás, ¿verdad? Que podría fomentar el riego, y otra serie de recomendaciones que están en
el riego, el gran problema es el riego, el alto costo de la energía. Exactamente. Por eso es que la tecnología puede jugar un papel muy importante, porque no es lo mismo regar, ¿verdad?, con un surtidor que te lleva el agua con energía eléctrica que con un goteo que te lo hace por gravedad. Pero yo quería referirme a algo bastante importante con relación a este tema, y es del corto plazo, Jaime, y es la cantidad de gente que perdió su cosecha de primera. Se perdieron 1 millón de quintales de maíz. De alguna manera la solución se ha buscado con contingencias y importar maíz para que los consumidores no estemos tan fregados, pero ese 1 millón de quintales de maíz, que no representa necesariamente una gran cantidad de dinero para la economía en su conjunto, sí representa un montón de plata para los pequeños productores de subsistencia que los perdieron. De pequeños productores, sí. Entonces, en el corto plazo también estamos recomendando hacer una atención específica a estos productores, porque no es un tema económico, no se va a ver en la estadística macroeconómica, pero sí se va a ver en problemas de las familias en la zona seca. Vos mencionaste uno de los problemas es la inflación, que creo que 6 puntos y pico está, sí. 6 puntos y pico según el hallazgo de ustedes, y mencionaste que la principal preocupación de los nicaragüenses es el alto costo de la vida. Así es. Aquí tuve hace unas semanas al presidente de UPANIC, Mike Healy, y decía Mike Healy que aquí los nicaragüenses deberíamos de olvidarnos, por ejemplo, de volver a comprar el frijol a 11 córdobas la libra, que eso es historia. Aquí el frijol más barato que podamos comprar cuando empecemos a volver a producir, pues cuando vuelva a salir la cosecha, está hablando de 18 o 20 córdobas la libra, o sea, 2.000 córdobas al quintal. Más barato de eso, olvidémonos. La tendencia que lleva hasta el momento, el alto costo de la vida, que todos los productos van subiendo, ustedes pronostican para el próximo trimestre o semestre que eso va a continuar, esa tendencia de alza del costo de la vida, va a mantenerse o va a bajar. Hay que tomar en cuenta seriamente qué es lo que va a pasar en la postrera. Si hay una producción buena de frijoles, de maíz, de arroz, porque lo que está impulsando esta inflación que vos mencionás correctamente es los alimentos. Los alimentos y bebidas no alcohólicas es lo que explica la mitad de esta inflación que estamos viendo. Esto, por un lado, es malo porque los alimentos afectan principalmente a los que tienen menos ingresos, porque forma parte mayor de su presupuesto. Entonces eso es bastante serio, ¿verdad? Pero como son productos que podemos generar aquí en el país, te genera un incentivo a los mismos agricultores a que los productores siembren más de estos granos. Pues lo que te está diciendo Mike también es un mensaje a los frijoleros, ¿verdad? El precio del frijol, el precio de tu producto va a estar relativamente bueno en el futuro. Sembra más frijoles. Entonces ahí debería haber un balance de los mercados que te lleve, digamos, a la producción ajustada a la demanda, ¿no? ¿Enavás ha hecho su trabajo o no ha hecho su trabajo? Yo he sido uno de los, yo he sido uno de los más críticos de Navás, porque creo que Navás fue creado precisamente para ser un mecanismo para controlar estas alzas de los costos. Pues si hay escasez de productos, vos cuando hay una buena producción, comprar para que no se le caigan los precios a los productores, cuando hay escasez, lo soltás para que no se suba el precio de los productos. Pero pareciera que esto no funcionó este año. Es que mira, yo creo que este tipo de instancias están diseñadas para resolver problemas puntuales, pero al final del día el que te va a generar la comida es el productor, ¿verdad? Almacenando, si la cosecha fue pequeña, lo que vas a almacenar es una pequeña bodega. Si la producción es grande, al final del día, ¿verdad?, es la oferta de los alimentos lo que te va a generar. Que me lleva a la siguiente pregunta, entonces, bien explicado de tu parte. Lo que pasó con el frijol, ¿fue falta de producción o fue un manejo de los especuladores? Creo que fue sustitución de frijol rojo por frijol negro. Fíjate que en los datos del CETREX sale de que el frijol negro aumentó su exportación en un 600%, y el de frijol rojo disminuyó un 40%. Es decir, de exportación. Bueno, nosotros siempre exportamos frijoles, correcto, sobre todo El Salvador. No hubo aumento de exportación de frijoles este año. ¿Y cuál fue la producción que hubo comparado? Porque hay unos que me hablan de que hubo una producción de 3 millones
medio de quitarle, otro de 4 millones, otros dicen que fue menor de 3 millones, ¿verdad? Que lo que pasa es que los especuladores llegaron, compraron, se lo guardaron el frijol. Eso es una de las teorías que hay. Otros dicen que no se produjo, pues precisamente porque el gobierno incentivó tanto a la siembra de frijol negro, supuestamente para exportar a Venezuela, que después no se exportó de todas maneras, la gran parte. Los datos oficiales muestran de que efectivamente el frijol, lo que más se exportó fue el negro. ¿Qué te está diciendo eso? De que hubo un cambio. Antes se había exportado, por ejemplo, el 60-70% de rojo, entonces el año pasado, versus un 30% del negro. Ahora se revirtió la balanza. Entonces, lo que los datos nos están arrojando es que efectivamente los incentivos a sembrar el frijol negro, fueron lo suficientemente altos para generar un desbalance. Eso es lo que nosotros creemos, porque lo de los comerciantes, al final, Jaime, mira, si hay un exceso de producción, el comerciante, el especulador no va a especular nada, ¿verdad? O sea, él solamente aprovecha la escasez o abundancia relativa de un producto en particular, ¿verdad? Entonces, yo no diría de que este argumento de los especuladores es la causa del problema, sino precisamente una consecuencia de que no había suficiente producción. Este año el sector privado y el gobierno se empezaron a reunir en el Banco Central para coordinar los números de realmente lo que se iba a producir este año, no había desconfianza en que si los números que estaban dando oficialmente eran sujetos a la realidad o no eran sujetos a la realidad. Me imagino que eso les va a ayudar a organismos como ustedes para realmente saber qué es lo que estamos produciendo. Eso lo mencionamos en el informe de ayer. Creemos que ese ejercicio que se hizo fue sumamente positivo porque te ayudó primero a dimensionar el problema, ¿verdad? El impacto climático se vio afectado principalmente en los productos que ellos iban anunciando, ¿verdad? Por ejemplo, este tema del millón de quintales de maíz que te he mencionado salió de esta reunión con productores, particularmente Panic y UNAG, y ahí salió el estimado, ¿verdad? Entonces ayudó a arrojar muchas luces sobre qué es lo que estaba pasando en primer lugar, y de ahí salieron algunas recomendaciones bastante puntuales e importantes sobre qué es lo que se podía ir haciendo, ¿verdad? Y aparecieron también los bancos diciendo que había crédito, la asistencia técnica, vinieron expertos, creo que también ahora UPANIC está a finales de mes anunciando un congreso que va sobre otro tema, pero obviamente el tema de la sequía. Ahora usted, como mencionaste crédito, en el informe ustedes presentan que el crédito del sector agropecuario también fue negativo. El agrícola cayó en negativo 4 y fue la única cartera que cayó, y esto es evidente, es decir, prácticamente mucho riesgo por el clima. Prácticamente no hubo primera en muchos cultivos, ¿verdad? Entonces simplemente la gente no se habilitó. El pecuario sí se ve con unas tasas menores a las del año pasado, pero sigue creciendo. Dios, se nos fue el tiempo rápido, me quedaron muchas preguntas y muchas interrogantes. Una rápida nada más. Y tal vez para la próxima vez si tengo el honor de tenerte nuevamente. Mucho gusto. Hay gente que empieza a decir que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos fue una bendición, pero dicen que no nos estamos preparando porque el Tratado de Libre Comercio tiene dos caras y que a partir del año que viene muchos productos y mucha materia de los Estados Unidos van a poder entrar a Nicaragua también ya con menos impuestos y con menos protección, que eso puede dañar a la MIPYME, puede dañar a la industria nacional, beneficiar al consumidor, pero dañar a la producción nacional. Ustedes están haciendo un estudio alrededor de lo que se nos viene encima, por ejemplo. Nosotros hicimos un análisis específico sobre los TPL, que es un caso particular de lo que estás hablando, ¿verdad? Porque el TPL se vence precisamente 10 años al cumplimiento del tratado, sí, donde se elimina una... Pero no solamente existe ese y vos lo apuntás muy bien, no solamente existe el TPL como... Por ejemplo, el pollo en pieza va a poder entrar sin pagar impuestos, creo que otros vehículos van a poder entrar sin pagar impuestos. Exactamente.
Ahí, digamos, el nivel de preparación depende del nivel de organización gremial que existe en cada uno de los sectores. Por ejemplo, me da la impresión que el tema de los pollos está un poco más manejado, mejor manejado de su preparación, que lo que podría afectar a las pequeñas y medianas empresas, que está un poco más desagregada, ¿verdad? Así que es bien difícil decir, bueno, estamos preparados o no estamos preparados, porque cada industria tiene su nivel de preparación. Ayer precisamente en el informe de coyuntura se abordó este tema. Se abordó incluso el tema de ver cómo se puede renegociar algunas cláusulas del tratado, porque Estados Unidos está negociando tratados de libre comercio con Asia y eso nos va a afectar directamente. Entonces, un argumento podría ser, bueno, y si estás revisando tus acuerdos comerciales con esto, revisemos el que ya tenemos, ¿verdad? Yo creo que es un argumento relativamente válido, a la luz además del problema migratorio que está afectando con los niños allá en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos una llave de entrada por lo menos un poquito atractiva, ¿no?, para poder entrar a las autoridades norteamericanas. Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? ¿Y es un consenso regional, pues, de todos los países? Bueno, es que, digamos, el acuerdo que se está pensando en lo que se llama el Transpacífico, que es asociar prácticamente Estados Unidos con todos los países, y tal vez no China, y hacer un bloque comercial bien fuerte, nos va a tocar a nosotros. Tenemos lo que le llaman los TTP, ¿verdad? Sí, los Transpacíficos, exactamente, el acuerdo Transpacífico. Entonces ahí vamos a competir con entrada a Estados Unidos de países como Vietnam, por ejemplo, que son sumamente productivos, y aquí viene el tema de la productividad, que lo hemos resaltado en FUNIDES desde mucho tiempo atrás, donde al final del día, Jaime, vos podés revisar de la manera más ventajosa cualquier tratado de libre comercio, pero si tu productividad del país no se mejora, entonces vas a perder. No se ha mejorado aquí en Nicaragua. Bueno, ese es otro tema que vamos a ponernos de acuerdo, a ver si podemos hacer un programa para analizar la productividad nuestra, a dónde estamos y a dónde deberíamos de estar para poder ir mejorando. Le agradecemos a Juan Sebastián, no sé si tiene algún comentario final. No, muchas gracias, Jaime, por la invitación, y siempre aquí a la orden, sirviendo, ¿verdad?, en FUNIDES para brindar información a la población sobre la economía y la evolución, y esperamos que estas cosas que nosotros anunciamos e informamos, el trabajo puede ser útil para los tomadores de decisión, para los empresarios, para el gobierno, para el bien del país. Bueno, te agradecemos a vos, felicitamos a vos y a tu equipo de FUNIDES. Nos vemos el día de mañana, que estaremos platicando con el asesor económico del gobierno, el comandante Bayardo Arce. Así que mañana estaremos oyendo los puntos de vista del gobierno alrededor de la economía en este país. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo